¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos nuevamente a todos los desarrolladores, que lo digo al revés, de Scopelis. Y es que no me están mintiendo y efectivamente hacen llegar estos vídeos al equipo de desarrolladores. Vale, bien, obviamente me dejé cosas en el tintero, era inevitable, así que segunda parte. Bien, hablemos del nivel de jugador. No voy a enseñarlo porque si le hago clic al nivel de jugador va a salir el nombre de la cuenta, el número, tal, y por seguridad obviamente no lo voy a hacer, pero podéis comprobar que yo estoy en el nivel 286. Obviamente eso es porque mi motivación de jugar pues no es tal como para llegar a los 300. Yo me lo intento gestionar un poquito porque dan oro y tal, y por si en algún momento me hace falta para algo, pues ahí lo tengo, ¿vale? Pero hay muchos jugadores que cierto es que son unos ansias, sacaron la actualización de hasta el nivel 300 y al cabo de un par de semanas ya habían llegado a nivel 300. Obviamente esto hay que aumentarlo, hay que coger una actualización grande y hay que aumentarlo. Mínimo a 500 y máximo y posiblemente como tope a 1000. Nivel 1000, si es que se puede, o por lo menos 999, que creo que ahí cabe perfectamente 3 nueves. Estaría bien, porque seamos realistas, ¿cuánto le queda a Road to Survival? 4 años, como mucho. Tal como están haciendo las cosas, seguramente menos. Seguramente de aquí a 3 años, no te digo yo que el 90, pero fácilmente un 60% de los jugadores se hayan ido ya. Y no jugadores cualquiera. En el momento que aquí se vayan los visa, cerramos el server a tomar por culo el juego. Y eso lo sabemos todos, porque está claro que si no cogéis y le dais cosas a los free to play para que los visa puedan seguir abusando de ellos, los visa se van a ir, nadie gana dinero con el juego, se cierran los servidores y nos dedicamos a jugar al Candy Crush. Candy Crush, que por cierto es la empresa rival de Scopely, si no recuerdo mal. Creo que lo leí por ahí. Bien, nada, el nivel del jugador hay que aumentarlo, ¿vale? Obviamente, dar cosas mejores, que al nivel 1000 te den, yo que sé, un personaje mítico ultra exclusivo, con un avatar ultra exclusivo. Yo que sé, inventaros lo que podáis, pero darnos cositas, ¿vale? Hay mucha gente que está a nivel 300, ya no hace mapa mundial porque la experiencia no le sirve para nada, etcétera. Hay que cambiarlo. Bien, mapa de mundo, vamos al mapa de mundo. Aquí está, modo historia. Aquí nos hemos quedado. Obviamente hay que ampliarlo. Os doy unos ejemplos, ¿vale? Seguir donde se quedó con Garrett, que nos quedamos en el 49... En la 49.6, ¿no? Nos quedamos aquí, que Garrett dijo algo como que él se iba a poner más duro, que Negan tenía razón, que al final no hay que ser unos tontos y no dejarse avasallar por la gente. Bueno, podéis seguir por ahí la historia o podéis cambiar la temática. Yo os doy unos consejos, unas temáticas alternativas, ¿no? Con temática de The Walking Dead Telltale Games, ¿no? Con la historia de Clementine, podéis tirar por la historia de Lee, creo que Javier también era del Telltale Games, etcétera, etcétera, ¿no? O podéis poner una temática más futurista. Ya la cagasteis, pusisteis los personajes de Skybound X del futuro que no tienen ningún sentido. Yo lo siento por Skybound X, que creo que es la que manda, ¿no? Del cómic, pero a mí no me pongáis un Rick con espada láser. No lo entiendo, o sea, lo entiendo, no, lo siento, mejor dicho, pero me saca de la temática. Yo no me imagino matando zombies con una espada láser. A ver, que también os digo, estaría todo guapo, ¿vale? Pero estaría guapo en un juego AAA que maneja un muñequito, rollo de Dead Rising. A esto no se puede comparar. Aquí no me pongáis un personaje con una temática futurista porque os lo cargáis. No obstante, oye, ¿queréis inventaros que viene una nave espacial y convierte a todos los personajes en personajes algo parecidos a Star Wars o Star Trek? Adelante, pero traedme contenido, ¿vale? Más modo historia y, por favor, que vuelvan las tomas de decisiones. Eso es algo fundamental. A día de hoy te vas a la Play Store, a la aplicación de Walking Dead Road to Survival, y ya no ponéis en la imagen toma de decisiones, no sé qué. No, eso ya no vende. Al principio sí, no la colabais, ¿eh? Al principio estaba interesante. Yo cuando jugué por primera vez el modo historia, estaba guay las pocas decisiones que se tomaban, pero molaría más toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, la 39 Pittsburgh te metes y que haya una toma de decisión, que te metes en el estado de béisbol y hay otra toma de decisión y que dependiendo de esa toma de decisión pues te lleves una armita de 5 estrellas, obviamente, no pongáis armas de 4 estrellas, todo eso ya lo dije en el vídeo anterior.
¿vale? Lo de las armas, pero poned alguna copia de un personaje, algo interesante, ¿no? Un poquito de oro, o mira, te encuentras ahí un alijo y hay tantos materiales. Cositas varias, ¿vale? Ideas, algo fresquito, algo que digas, joder, cómo mola el juego, ¿vale? Tengo cositas que hacer. No esperarme a que pongáis un evento y que luego encima el evento tenga una dificultad que no tenga ningún sentido, o que todo el evento dependa de unos objetos que los dais justos a la medida. Pues hombre, no, que se puedan farmear cositas, ¿vale? Este tipo de detalles que a los jugadores pues nos gustan. Vale, tengo una serie de hojas más. Muy importante, la WAR. Me dejé dos cositas en el vídeo anterior sobre la WAR que son claves, sobre todo una, que es la de los emparejamientos. Los emparejamientos actuales en la WAR son una basura. Yo no sé cómo lo hacéis, pero siempre te sale la misma facción, y siempre tiene que ser la facción 1 o la facción 2 o la facción 3, o entran en bucle. Facción 2, venga, vale, pum, facción 3, venga, vale, pum, facción 1, vale, facción 3, facción 2, facción 1. Oye, ya está bien, haced algo con los emparejamientos. Si tenéis que decirle a los jugadores que la reputación de cada jugador se hace una media de la reputación general de la facción, y eso se tiene en cuenta para la búsqueda de WAR, decidlo, no pasa nada. Esa información es importante y los jugadores deberían de saberlo. Si lo que se tiene en cuenta es el poder de media de todos los personajes o de las plantillas de los jugadores, decidlo. Eso es información interesante y que nos conviene saber, ¿vale? Para hacer nuestras estrategias, para que realmente haya estrategia dentro de la WAR. Realmente no hay ninguna estrategia, es coger una torre o otra, o a poder ser todas, y a darse de hostias en el campo de batalla, ¿vale? Luego están las estrategias, entre comillas, dentro del combate. Bueno, eso vale, eso ya es otra cosa. Y luego os hablé de las WAR temáticas, pero no os hablé de la Big Regional WAR, ¿vale? La Gran Guerra Regional, que sería una región especial con una ultra capacidad para que todas las facciones pudiesen ir allí. Imaginaos 4000 facciones con X jugadores cada una, y todos en la WAR, ¿vale? Es como el All Out War, pero en el All Out War van todas las mejores facciones que se clasifican, y en este caso irían todas las facciones en general, que para el caso da igual. Vosotros lo sabéis, yo también, y los jugadores lo saben. Los ganadores serán Walkers, ¿vale? Ya se pueden mezclar los... ¿Cómo se llamaban los otros? Ya ni me acuerdo los Wanted o no sé qué facción era, que se iban a juntar para hacerle el frente a Walkers. Olvidaos, van a ganar Walkers, ¿vale? Es imposible, son muy visas, se gastan 500 euros al mes, es imposible ganarles. Seguramente hay algún desarrollador metido en esa facción, a mí no me engaña, Scopely, no me engañáis, lo siento, hay que decirlo. Pero estaría bien, ¿no? Una guerra tipo guerra total, o entre comillas, entre paréntesis también, guerra mundial, ¿vale? Todas las facciones ahí dándose de leches, y con, bueno, pues obviamente con un emparejamiento interesante, ¿no? Que no haya problemas de emparejamiento. Bien. Ruta, que también se me olvidó. Ruta. Vamos a ruta, además aprovechamos que hoy hay ruta de facciones. Como podéis ver, ruta de facciones la estoy haciendo, y ruta de mortal estoy en 450. El máximo es 500. ¿Por qué no la hago? Muy sencillo. La ruta diaria es que da asco. Da asco. No motiva a jugarla. Mirad esas recompensas. Mirad. ¿Tú te crees que yo me voy a meter aquí para esto? ¿Qué me vas a dar aquí de personajes? ¿Para qué quiero esto, Scopely? A ver, ingredientes. Nada, insuficientes. Todos esos ingredientes habría que quitarlos del juego. Esto, 3/4 de lo mismo. Habría que modificar cositas aquí. Entrenadores. Es que de verdad, qué vergüenza. Megan. ¿Me vas a dar a Megan? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo a Megan? Si eso es para subirle la carga de adrenalina a los personajes de 5 estrellas, creo recordar, porque ya hace tiempo de esto. ¿Me sigues dando esto? ¿Me das un bo de 2 estrellas? No me puedes hacer esto, tío. Hay que ampliarlo y hay que dar cosas que a la gente le guste, interesante, algo que dé vidilla. Esto de aquí, esto fuera, esto, pues bueno, esto de aquí, el marcador mortal dentro de lo que cabe, vale, porque sirve para el mercado mortal, ¿no? Pero
Hay que cambiar cositas, hay que ampliarlo, de 400 subirlo a 1000, ¿vale? Como máximo, ya no se podrá subir más, se quedará ahí y las recompensas serán más interesantes, ¿no? Incluso podéis hacer una ruta adicional de estas dos. Poned una pues a la derecha de ruta de facciones que sea... ¿cómo se llamaba? Esta ruta ya existía antes. La ruta diabólica o algo así, no sé, lo tengo por aquí apuntado. Ruta, mucha ruta. ¿Pero qué ruta? ¿Cómo se llamaba la ruta? Era una ruta, sí, es que no me acuerdo el nombre de la ruta. Mira que lo tenía apuntado por aquí, tal, ampliar las recompensas, ruta mortal, vale, la de evento. Bueno, la de evento, vamos a mirar la de evento. ¿En serio me vais a dar por acabar en el rango 1 de facción 1250 medallas de The Walking Dead? ¿Tanto cuesta dar 10.000? 10.000 es un personaje. 10.000 es un personaje. Y tampoco es que sea un personaje nuevo, ultra exclusivo. No, te vas al mercado gris, le das, buscas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. 10.000 fichitas, dais 10.000. Pues me saco un lobito, un fantasma, me saco una tara, me acerco, me faltarían 4.000, o sea, 40.000 para sacar un arma. Este tipo de cosillas motivan, ¿vale? Pero si me ponéis 1250 medallas de The Walking Dead por un evento que voy a estar 2 días haciendo, lo hago porque es de facción y ayuda a mi facción, pero en individual no lo juego, paso olímpicamente. Y luego las de finalización. Esto está bien, sirve para comprar cosas de la tienda de la liga. Esto está bien, pero no sé, aquí los Brady... No, pues podemos poner... Benedict, tampoco. Ponme Madeleines y Maddox, que son útiles. Que es difícil, que cuesta mucho subirle las habilidades a los personajes, porque Madeleine y Maddox escasean. No, pero es que hay un mapa de carreteras donde puedes farmearlos. Mentira, no se farmean. Te dan una serie de cajas, creo que llegan a 4 o 5 y poco más. Hay que hacer cositas, y obviamente poner una ruta mortal adicional que no sea como exclusiva de los pay to win, que sea para todos y que se haga diaria y que sea ultra difícil, mega difícil, prácticamente imposible, y que llegue a nivel mortal 1000, como esta de aquí que os estoy diciendo, ampliarla, ¿vale? Pero que cuando llegues a 100 pues te da 100 de oro. Cuando llegues a nivel 200, te da 200. Al 300, pues 300 de oro. Y así hasta llegar a 1000. Oye, quieras que no, motiva para hacerla. Y como es difícil, pues cuestará, ¿no? Costará, mejor dicho. Y de aquí, pues no sé, imagínate, te pasas el nivel 1, pues 5 de oro. Nivel 2, 5 de oro. Nivel 3, 5 de oro. Y así sucesivamente. A partir del nivel 100 al 200, por cada etapa pasada... por cada nivel, mejor dicho, pues en vez de 5 son 10, ¿vale? Y cuando llegas al nivel 200, 200 de golpe. Y del 200 al 300 serán 20 de oro por cada nivel. Y al nivel 300, pues 300 de oro. Y así sucesivamente, ¿vale? Y traer cositas que a la gente le dé vidilla y diga, hostia, voy a hacer el evento, que me cunde, porque saco oro, saco sopletes y demás, ¿vale? Pasamos de hoja. Para los amantes de la SMR, aquí se monetiza todo. Es lo que hay. Es lo que hay. Bien, siguiente. Territorios, también tengo que hablar de ello, que me los dejé. Vamos a territorios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánta gente tomando territorios! Están todos los territorios vacíos. No, es que la gente... ¿Qué vais a decir? Scopely, ¿qué vais a decir? ¿Qué van a decir los desarrolladores? ¿Qué pueden decir? ¿Que la gente... qué? ¿Que la gente no juega? ¿Que no hay gente? O más bien que lo que hay no motiva. Me voy a meter en Alexandría. Y me voy a meter aquí. Insignia mítica de plata. ¿Cuántas? 4 fichas a la hora. Muchos de los territorios dan recompensas ridículas. 4 fichas de plata a la hora. ¿En serio? Venga, auméntalo a 10 o a 30 por hora, por lo menos, ¿eh? En vez de poner 4, me pones 10 mínimo o hasta 30 a la hora. Y yo me callo la boquita, yo creo que todos estaremos más contentos. Luego tenemos otra por aquí. Esta no es, tiene que estar por aquí. Esta tampoco es, tiene que estar por aquí. Aquí tampoco está, vaya por Dios. Pero tiene que estar por ahí. ¿Dónde está la que me daba? Aquí. Insignias de reclutas. A estas alturas, insignias de reclutas.
No sé, ¿por qué no lo cambiáis por fichas míticas de oro? Por fichas de Advanced Tokens, por Ultra Tokens míticos, no sé, algo de esto. Por lo menos fichas de oro. Fichas míticas de oro. Y en vez de dar 4 o 6 que dan aquí, dar 12, dar 20 a la hora. Tampoco es mucho, ¿no? 20 a la hora. 10 horas con un territorio, 200 fichas míticas de oro. A mí me cunde, ¿eh? A mí me cundiría mantener el territorio. Si son varios territorios, más todavía. Territorios bloqueados. ¡Ay, los deliciosos territorios bloqueados! Dirá Scopely. Son de evento. Yo os digo, ¿evento de qué? ¿Evento de qué? ¿Desde cuándo son de evento? ¿Desde hace medio año? ¿Cuándo fue la última vez que pusisteis un evento de territorio? Mira, hasta me ahogo. ¿Cuándo fue la última vez? O los desbloqueáis y los ponéis con territorios que den algo adicional, algún premio, alguna recompensa decente, o por lo menos darle utilidad y haced un evento de territorios especiales una vez al mes. Tampoco es mucho. Digo yo que habrá gente en Scopely que estará trabajando, ¿no? Que les estaréis pagando. Desarrolladores, moved un poquito, no el culo, porque estaréis todo el puto día sentado, pero por lo menos moved las manitas, ¿eh? Y si no tenéis ideas, contratad a gente que las tenga y que os las vaya proporcionando y luego vosotros las desarrolláis. Yo aquí os doy ideas, que tampoco es que me estéis pagando, pero bueno, no estaría mal, por cierto. Bien, siguiente. El modo horda. Os enseñaría el modo horda, pero lo más cercano que hay al modo horda es irme a la tienda, irme a ligas, tienda de liga y enseñaros las recargas de horda, que obviamente yo las estoy comprando esperando que en un futuro pongan el dichoso evento, pero bueno, veremos a ver qué hacemos con él. Hay dos opciones, yo os doy dos opciones: seguir con el modo como estaba, ¿vale? Dejar el modo horda como estaba, haciéndole una modificación para nivelarlo a los personajes míticos. Hasta hace poco se usaban los personajes clase S en el modo horda. Luego llegaron los míticos y el modo horda no se huele por ningún lado. Modificadlo para que se esté adecuado a los personajes míticos y ya está. Y volvemos con el modo horda. O por el contrario, aceptáis que el evento no gusta, que puede pasar, se pide disculpas a la comunidad, se elimina el modo horda, y que los jugadores que tengan bidones, es decir, recargas de energía del modo horda, puedan intercambiarlos por fichas en el mercado gris, ¿vale? Dichas energías, pues como ya se hizo con las fichas de no sé qué, ya no me acuerdo qué fichas eran, que te podías ir al mercado gris y las intercambiabas por fichas de plata, de oro y poco más, porque no habían fichas míticas ni advance. Bueno, pues si vais a eliminar el modo, al menos intentar darle algo a cambio a la gente que ha comprado, como yo, que sigo comprando recargas de energía de horda. Que menos, ¿no? Creo yo que estaría bien. Vale, pasamos al siguiente. Asalto de facción. Y aquí me voy a tomar un poquito de calma, ¿vale? Asalto de facción. A ver, estamos a la espera de la nueva actualización, la 36.0. Somos conscientes de ello. Actualmente tenemos a Negan, pero estaría bien tener a Alpha y, por ejemplo, que te enfrentes a ella directamente sin tener que pasar por minibosses. Ya sabemos que a día de hoy cualquiera de los Negan no te enfrentas al tanque de Negan directamente, tienes que pasar por una serie de etapas que son engorrosas y que muchas veces pues no está muy bien. Ahora está el del bar cerrando la puerta. El que me diga que no escucha la puerta, mira cómo chirría. Échale 3 en 1, hombre. Luego me dice que no se escuchan los ruidos en el vídeo. Yo flipo, de verdad. En fin, lo que hay. Lo que estaba diciendo, esas etapas previas al tanque de Negan son un engorro. Habría que quitarlas. Tendría que entrar los jugadores al Negan y enfrentarse a él directamente. Y que todos tengan la misma oportunidad de enfrentarse a él, ¿vale? Eso es lo que tendría. Esto tampoco lo estáis escuchando, ¿verdad? Venga, se escucha, no me digáis que no. En fin, eso, entrar al Negan y enfrentarte a él directamente. Y ya está. Obviamente, el tema de
el tema de las recompensas de Nigan, por favor, podéis hacer algo. Mira, ¿veis? Esto de las etapas. Bueno, esto son las etapas del Nigan, eso está bien. Eso está bien, pero las etapas previas, no. ¿Ves? Esto de aquí, las etapas estas previas que te enfrentas a los minibosses, fuera, directamente al Nigan. Fases de apoyo, efectivamente, esto fuera. No tiene ninguna gracia. Solo entorpece. ¿Cómo estoy hoy, Solo entorpece. Y no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Pero bueno, vamos a lo importante. Las recompensas del Nigan. El puesto 1 que se lleva. Esto hay que quitarlo, ¿vale? Esto hay que quitarlo. Hay que hacerle un repasito, un reward, que os gusta mucho decirlo en inglés para daros más bombo. Pues bueno, un reward, ¿vale? Hay que rehacerlo de nuevo. Y bueno, con el tema de alfa que os estaba diciendo, vamos a pasar la hoja, que tengo más cosas que decir. Sería enfrentarse a ella. El vídeo ya está a punto de acabar, ¿vale? Pero quiero dejarlo claro. De hecho os voy a poner imágenes aquí, espero que se vean bien, ¿vale? Mirad, sería muy fácil. Sería tener a tu equipo en el lado izquierdo de la pantalla, ¿vale? Aproximadamente por esta parte de aquí. Bueno, pondré imágenes, ¿vale? Y a la parte de la derecha que esté alfa. Puede estar alfa sola, puede estar beta, puede estar alfa con beta, ¿vale? Juntos, llamando a hordas de zombies. Y esas hordas de zombies van trasladándose de derecha a izquierda hacia tu equipo. Y tenéis que matarlos, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, entro en el evento de alfa y mato a X zombies. Obviamente estarán muy fuertes, me matarán, pero esos zombies que he matado ya no aparecen para mi compañero cuando entre, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que al final nos quedamos con un combate especial con alfa, beta, Mike, Michelle, Pellejo, ¿vale? Por poner ejemplos. Y es eso básicamente. También molaría tener al gobernador, ¿vale? Pero no os voy a dar más datos. Como ya os he dicho, no me estáis pagando por esto. Lo hago por amor al juego. Si es que se le puede llamar amor, porque es que cada vez es menos. Y tenéis que hacer cosas, ¿vale? Meter al gobernador, meter a... Por ejemplo, aquí en asalto de facción podríais meter también... ¿Cómo se llamaba este? Jeremiah James también en alguna fase. Os inventéis cosas que no vayan todos ahora montados en un tanque, ¿vale? No los pongáis ahora montados en una jirafa ni nada, pero podéis poner, por ejemplo, al gobernador Skybound X montado en una nave espacial. Oye, ¿por qué no? Ya que lo habéis puesto en el juego y no lo vais a quitar, al menos dadle un uso y que sea difícil enfrentarse a él, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, por supuesto, mejorando las recompensas, obviamente, si no, ¿qué gracia tiene en el juego? Y poco más, gente. Yo creo que ya más no voy a decir nada más. Creo que ya he tocado muchos palos dentro del juego, cosas que hay que mejorar, obviamente el tema de las recompensas y demás. Y bueno, veremos a ver. El manager general de Discord, que es Visioner, ya tiene el vídeo. También le voy a pasar este. También lo he pasado por soporte, ¿vale? Nada más que decir, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis. También para los desarrolladores del juego, que le den like, que no sean unos listos, Si yo os arrasco la espalda, vosotros a mí también. Suscribíos si no lo estáis, desarrolladores de Road to Survival. Y Visioner también, te invito a que te suscribas. Y ya si eso hablamos, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos. Si hay alguien que quiera dejar algo de feedback en los comentarios, pues perfecto, no tendré ningún problema. Nada, muchísimas gracias a todos. Y suerte.